Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y los Derechos de los Pacientes. Es crucial que todas las personas puedan tener la atención que necesitan cuando quieran que la necesiten. Este día nos brinda una oportunidad en el ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, Día Mundial de la Salud y los Derechos de los Pacientes. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 7 de abril del año 2021. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Las líneas telefónicas ya están a su disposición para que se comunique con nosotros y bueno, haga las preguntas a los especialistas que tenemos esta mañana aquí en Cuidando mi Salud. El teléfono aquí en el estudio de televisión universitaria es el 449-910-9260 y también un WhatsApp el 449-459-2002. Y bueno, como ya vieron al inicio de este programa, pues hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud y los Derechos de los Pacientes. Pues para ello tenemos a dos invitados muy especiales. Saludo con gusto a la doctora Paulina Andrade Lozano. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, buen día. Ella es encargada de despacho del decanato del Centro de Ciencias de la Salud. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Jorge. Al contrario, gracias por acompañarnos. También saludo al doctor Salvador Alonso Sánchez. Él es comisionado de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Aguascalientes, Locasemet. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí a la orden. Al contrario, bueno, en este programa siempre al principio nos gusta que nuestros invitados pues se presenten ante el público diciendo en dónde están trabajando, dónde hicieron sus estudios y qué están haciendo actualmente. Doctora Paulina, por favor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo soy la doctora Paulina Andrade Lozano, como ya me presentaste. Soy médico cirujano, egresado de esta universidad. Tengo especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente funjo como profesora de tiempo completo aquí en el Centro de Ciencias de la Salud y pues dentro de las materias que imparto, una de ellas es bioética y es lo que me tiene aquí con ustedes. Perfecto, doctor, gracias. Doctor Salvador. Sí, yo soy egresado de la Autónoma de México, de la Nacional de la UNAM. Yo me tuve que ir en aquellos ayeres a la UNAM porque todavía no nacía la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces soy egresado de la UNAM y posteriormente hice mi especialidad médica en anestesiología en el Centro Médico Nacional del IMSS, allá en la Ciudad de México. Terminando inmediatamente de la especialidad, yo tuve una disyuntiva porque me ofrecían base en el mismo Centro Médico Nacional, pero en ese tiempo yo ya había platicado tanto con el doctor Pérez Romo, que en ese momento fungía como rector de la Autónoma de aquí de Aguascalientes, y con el doctor Antonio Ávila Storer, que en su momento era el director del Hospital Hidalgo. En ese momento el hospital no era hospital civil, fungía como hospital civil, pero era hospital universitario. Entonces yo me vine al hospital universitario y estuve por más de 32 años como catedrático de esta institución. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Actualmente estoy... Sí, claro. Aparte de todo, también estudié la licenciatura de Derecho en el sistema empresarial. Yo quería hacer la carrera de Derecho en estas instituciones, siendo yo catedrático aquí del Departamento de Cirugía, en el decanato de Ciencias Médicas. Yo quería estudiar de la carrera de Derecho por cuestiones legales, no tanto porque me hubiera implicado una demanda o una queja en mi contra, sino porque como fui presidente del Colegio de Médicos Anestesiólogos de la ciudad, todos los expresidentes conformamos
lo que es el Comité de Honor y Justicia. Y hubo un problema legal con uno de nuestros compañeros y me incitaron a estudiar la carrera de Derecho, lo cual hice en la Universidad de Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, y aparte de todo, pues soy abogado. Por ese perfil me escogieron también para ocupar el puesto de comisionado estatal de arbitraje médico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño sondeo que realizamos para ver qué tanto sabe la población sobre los derechos de los pacientes? ¿Cuáles son tus derechos como paciente? Bueno, generalmente tenemos como 10 derechos como paciente, que es derecho a la atención, al buen trato, a la accesibilidad, ¿verdad? Y lo que se ha manejado últimamente es un derecho que es muy importante, es a una segunda opinión. Si voy con un médico, tengo derecho a una segunda opinión de ir con otro sin que se moleste el primero. Es atender al paciente con profesionalismo y sin límites. Yo creo que todos tenemos derecho a la salud y a que nos atiendan bien, aunque sea el nivel que sea. Pues a recibir atención antes que nada, a que la atención sea de calidad, digna, a ser respetada y sin importar raza, credo, religión, etcétera. Bueno, portarse a uno bien y darse también lo que le diga a uno el médico, hacer las cosas bien, porque si uno no lo hace bien, las que quedan mal son los doctores o las doctoras. Entonces es lo principal que tenemos que hacer caso. ¿Han afectado tus derechos como paciente? Bueno, le digo, generalmente depende de la institución, pero uno de los que la gente se puede quejar es de que no fue atendido, o el horario que está muy lleno, ¿verdad? Uno de los derechos es el ser atendido y otro ser tratado con amabilidad, el que se le explique cuál es su situación y cuál es su tratamiento. Esos son los principales derechos de que la gente maneja. No, pues es que sí hay dependencias que no dan el servicio que deben de dar, más los que son del gobierno, ¿verdad? Que dependen de allá, de arriba, ¿verdad? Es mucha deficiencia y según lo ven ahí, lo tratan a las personas. La gente humilde que viene de los pueblos y todo la tratan muy mal y no le hacen caso, la traen de un lado para otro y no le dan ningún derecho que tienen también ellos, como lo tenemos todos. Alguna vez en un hospital muy famoso de aquí de Aguascalientes me quisieron negar la atención. Yo iba muy enferma y fue el primer lugar donde encontré y llegué. Me preguntaron que si tenía seguro, yo sí, pero aquí estaba cerca y no me querían atender por eso, por no haber acudido al seguro, siendo que yo estaba muy mal y estaba más cerca donde estaba. No, de ninguna manera. A mí me han atendido perfectamente bien. Me acaban de hacer la dentadura completa y perfectamente bien. ¿A quiénes puedes acudir en el caso de que hayan sido afectados tus derechos como paciente? Bueno, si es en alguna institución, ir directamente a la dirección de la institución, o si es en forma particular, que está el Consejo Estatal en cada estado sobre servicios de salud. Ahí pueden dar las quejas sobre un maltrato. Pues yo me imagino que en cada dependencia tiene que haber un buzón para dar las quejas, ¿verdad? Y sugerencias, pero pues de todos modos, aunque las deje a uno, no crean que hacen mucho caso. No le ponen el interés que debe de ser, porque todos los humanos tenemos derecho a que se nos atienda bien en cualquier lugar, siendo dependencias del gobierno o particulares. Según yo puedo ir directamente, debe de haber en la institución algo sobre ética, derecho, no recuerdo bien, pero algo sobre atención al cliente, y me imagino que por esta cuestión de lo que viene siendo externo, no sé si al Ministerio Público o algo así. Bueno, con el director, pero creo yo que es muy pocas personas las que tienen que acudir a eso, porque tienen mucho cuidado en que hagan las cosas perfectas. Muy bien, pues este 7 de abril estamos conmemorando este Día Mundial de la Salud y el Derecho de los Pacientes. ¿Por qué se celebra este día, doctora? Yo creo
que es más que celebrarlo, se conmemora, ¿no? Hablamos como también el 8 de marzo, más que se celebra, se conmemora. Es un día que tiene conmemorándose desde 1950 y inicialmente la idea fue celebrar la formación de la creación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la cual se creó en 1948. Esa es como que su base. Sin embargo, al pasar las décadas, se decide que el 7 de abril se conmemore el derecho a la salud como un derecho humano universal y los derechos de los pacientes. Y cada año la Organización Mundial de la Salud pone un objetivo para este 7 de abril. El objetivo para el 2021 es que vivimos en un mundo de desigualdad en cuanto al acceso a la salud. Entonces, tratar de cambiar esa desigualdad y que se ha visto evidenciada en este último año de la pandemia. Claro. Doctor, ¿cuál es el objetivo de conmemorar este día? Bueno, el objetivo es, como bien lo mencionaba la doctora, nada más haciendo una aclaración, nace en 1948 la Organización Mundial de la Salud. Hay que entender que los dos principales valores para cualquier ser humano de relevancia y sobre todo de preponderancia y magnitud de importancia son la salud y la vida misma de las personas. Entonces, nadie quiere un estado, un país con pacientes o con personas enfermas. De ahí la preponderancia de la importancia en cuanto al cuidado de la salud. La salud es un bien irrefutable y más que nada súper necesario para cualquier individuo, de cualquier sociedad, de cualquier género, de cualquier etnia social, y que se requiere darle todo ese cuidado de acuerdo a lo que indica la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se estipula con mucha claridad que todos tenemos el derecho a la protección a la salud. Entonces, para mí estriba el objetivo principal en ese sentido. ¿Cuáles serían los derechos que tienen los pacientes, doctora? Fíjate que en el sondeo me llamó mucho la atención que sí saben que existen derechos de los pacientes. Y varias personas en el sondeo comentaban que hay 10 derechos y en general los derechos debe de ser que el paciente esté informado, que el paciente tenga un consentimiento informado, el derecho a un expediente clínico, el derecho a otorgar o a recibir, una segunda opinión, pero principalmente al trato digno durante el acceso a los servicios de salud. Así es. Y ya nos comentaba, doctor Salvador, sobre que se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este derecho. Ese es el artículo 4 constitucional y lo menciona con toda claridad. Todo ciudadano mexicano, incluso extranjero, que circule en territorio nacional, tiene derecho a la protección de la salud. Hace ratito hablaba la doctora de las desigualdades y la pandemia nos ha desnudado en ese sentido. También tenemos esa problemática hasta política con respecto al tránsito de los inmigrantes, los cuales son abandonados, pero no nomás ellos. Desafortunadamente, sí existe una desigualdad en cuanto a la atención médica, sobre todo en diferencia de entidades. No es lo mismo recibir una atención médica en el estado de Chiapas a la del estado de Aguascalientes. Es bastante diametralmente opuesta. Muy bien. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero le recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición, 449-910-9260 y 449-459-2002, el WhatsApp que tenemos aquí en UATV. También estamos transmitiendo por Facebook Live y también ahí usted puede hacer sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. Y el tema que estamos tratando hoy en Cuidando mi Salud, el Día Mundial de la Salud y los derechos de los pacientes. Vamos a ver ahora un video que habla sobre los derechos de los pacientes. Yo cuido mi salud.
me alimento saludablemente y realizo actividad física. Yo construyo la salud de mi país. En mi centro de salud se garantizan mis derechos. Tengo derecho a conocer el nombre de quien me atiende. Tengo derecho a recibir información de diagnóstico, diferentes opciones de tratamiento, segunda opinión médica. Tengo derecho a recibir información clara y completa sobre los trámites y pasos para atención médica en consulta. Tengo derecho a mi autoidentificación étnica. Tengo derecho a ser tratado dignamente, sin importar mi etnia, acento, nacionalidad, edad, sexo, identidad de género, creencias o apariencia física. Tengo derecho a ser tratado por mi nombre, sin apodos ni calificativos, sin discriminación, insultos o gritos. Tengo derecho a medicamentos y atención médica gratuita. Tengo derecho a acceder a mi historia clínica y que mi información sea confidencial. Por eso cuido mi centro de salud, porque aquí me apoyan y asesoran sobre mi salud. Aquí respeto a las personas que me atienden. Doy información clara y precisa. Respeto el turno y cuido los espacios. Yo cuido mi salud. Muy bien, pues empezamos nuevamente contigo, doctora Paulina. ¿En qué consiste el derecho de tener una atención médica adecuada? En primer lugar, tenemos yo creo que el número uno es que tenemos derecho al acceso a la salud, ¿no? Lo tenemos bien claro como un derecho humano universal, como bien lo comentaba el doctor Alonso. Ahora aquí se le agrega el digno, ¿no? En esta frase se agrega el digno. ¿Qué significa? Que tengamos derecho, yo como paciente, tener derecho a preguntar, a que me traten con respeto, a poder obtener la información sobre mi enfermedad o incluso la de mi familiar o la de mi tutorado, ¿no? Es tener toda esta gama de cosas alrededor que nos dan una atención médica de calidad. En el video que acabamos de ver, incluso también nos hablan de obligaciones de los pacientes, que es algo que tampoco debemos de olvidar, Jorge. Claro. Como pacientes tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Así es. Doctor, si un centro de salud no cuenta con los especialistas, con las instalaciones debidas para atender a un paciente, ¿es obligación el que se refiera a otro lugar donde sí puedan atenderlo correctamente? Claro, es una obligación inherente y es parte de la práctica ética de cualquier profesional de la salud. Si en las instalaciones en donde se da dicha atención, válgase la redundancia, no cuenta con todos los instrumentos, todos los materiales, todo el proceso que implica una adecuada atención médica y aquí hay que hacer un poquito de énfasis en que todas las cruzadas nacionales en cuanto a los programas de desarrollo en el aspecto de salud, todos los estados del país, incluyendo por supuesto el federal, están involucrados en hacer dentro de su plan de desarrollo económico, pero de atención médica específicamente, todos están dirigidos a ofertar para la población en general una adecuada atención médica. ¿En qué consiste una adecuada atención médica? Que es la de calidad, la que todo el mundo, la que usted, la doctora y yo mismo, como paciente en un momento determinado, queremos, es aquella que se ofrece con oportunidad. Es decir, en el momento que se requiere, en el momento en que se necesita. Voy a poner un ejemplo. Un paciente que llega con un infarto en evolución, llega a una sala de urgencias, a un hospital institucional. Si no lo atienden pronto, ese paciente puede fallecer. Entonces, hay que darle la atención con oportunidad,
con competencia profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico que va a ser el responsable de atender, de ofertar dicha atención médica, sea un médico capacitado, que tenga las cartas credenciales que se requiere de acuerdo a la ley, que esté actualizado, con factores de seguridad. ¿Qué implica esto? Que tanto instituciones públicas como privadas minimicen la cantidad de riesgos inherentes de cualquier atención médica que se presente. Y aparte de todo, tratando de satisfacer las necesidades y expectativas de los pacientes, incluso con costos razonables. Todo este conglomerado de conceptos los emitió la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hace tiempo para darle a entender tanto al gremio médico, pero a la población en general, en lo que consiste una calidad de atención médica adecuada. Así es. Doctora Paulina, ya nos hablaba sobre este trato digno y respetuoso, pero si nos puede dar más ejemplos sobre cómo debe ser este trato para los pacientes. Ok, un paciente que llega a atención médica debe ser tratado por su nombre, por el género en el que él se identifica. Ahorita estamos también en esta etapa de transición, llamémosla así, ¿no? Tenemos que tratarlo por su nombre, por su género que se identifica. Tenemos que tener respeto a su intimidad, de respeto a su persona. Nosotros de este lado como médicos, ¿ok? Debemos de respetar el pudor también de los pacientes, de tal manera que, por ejemplo, si podemos poner un ejemplo, en un consultorio de ginecología, el médico es un hombre ginecólogo, siempre se pide que esté la enfermera dentro de la sala de exploraciones. Eso es algo que ya está muy determinado en la práctica médica continua. ¿Por qué? Para cuidar el pudor de las pacientes, de los pacientes, y que se sientan dentro de un entorno saludable y sobre todo cuidado. Y bueno, doctor, también hay algo que es muy importante, que es la información precisa que debe de recibir el paciente. Sí, es correcto. Todo médico está obligado, dentro de la relación médico-paciente es una relación compleja, sí, pero es una relación muy íntima, donde se deposita por parte del paciente la confianza al médico para que le explique la verdad de su estado de salud. Y en esta relación, con esa confianza, siempre debe haber, aparte de todo lo mencionado por la doctora, que es importantísimo, y pone el ejemplo de la atención médica de ginecología, pues debe de tratarse con muchísimo respeto y con igualdad a cualquier persona, lo mismo sea un indígena o una gente muy pobre, a una gente que con un estatus económico, sociocultural elevado. A todos hay que tratarlos por igual. La misma carta de Hipócrates menciona que a la gente hay que tratarla como si fueran nuestros familiares. Entonces, en ese sentido, siempre hay que respetar esa situación con cualquier paciente y siempre tratando de conducirse con veracidad, en forma completa y honesta, en esa comunicación íntima entre el médico y el paciente. Y bueno, también hay algo muy importante que es la obligación del personal médico de ofrecer la información al paciente como debe ser. Claro. Incluso si es fatal esta información, ¿no? Es que si nos damos cuenta, finalmente es información del paciente, que nosotros como médicos estamos obteniendo, analizando con el conocimiento que se tiene del área médica, pero sin embargo estamos hablando de la persona, del paciente. Entonces, claro que el paciente debe de tener el derecho a saber su estado de salud actual y el pronóstico que su enfermedad implica. Ok. Sí. Doctor Salvador, ¿en qué consiste el derecho a decidir libremente sobre la atención a recibir esta Sí, bueno, atención? Todos los pacientes tienen un derecho sine qua non de decidir si se van o no van a recibir un tratamiento. Ellos tienen esa libertad. Pero la primera obligación, antes de hacer ese paso, es que este paciente reciba toda la información veraz, completa y oportuna sobre su estado de salud. Si el paciente, después de haber recibido dicha información, decide no llevar a cabo un tratamiento médico, le voy a poner un ejemplo. Paciente con SIDA,
paciente con HIV positivo, que le dicen al paciente, usted tiene esta enfermedad, si no lleva a cabo dicho tratamiento, su esperanza de vida se va a cortar. Si el paciente decide por sí mismo, a pesar de esa información, no recibir cualquier tipo de tratamiento, pues está en su derecho. Claro. ¿Y qué sucede en la cuestión cuando es al revés, de que ya el paciente no tiene muchas esperanzas, pero la familia quiere continuar conectado a un equipo, ¿no? Es un tema bastante complejo también. El médico lo que tiene la obligación en ese sentido, hagamos de cuenta un paciente traumatizado de cráneo, va en una motocicleta y tiene un traumatismo severo craneano y tiene muerte cerebral. Está conectado, sí, a un aparato, a un respirador, pero tiene una vida artificial. Nuestra obligación es mencionarle a la familia que ya no hay nada que hacer. Que definitivamente lo más conveniente es desconectarlo del aparato. Y sí implica incluso hasta responsabilidades de tipo jurídicas de ambas partes. Una para el médico si no dice la verdad y otra también para la familia, que debe de decidir el desconectar a un paciente que ya no tiene sobrevida en sí. Es un tema muy complejo, controversial, pero se da en nuestra sociedad y sobre todo por nuestra idiosincrasia mexicana. Claro, y bueno, también hay muchas personas que por las creencias que tienen, por sus religiones, no permiten, por ejemplo, las transfusiones, las vacunas. Sí. En ese caso, ¿qué sucede, doctor? Bien, le voy a platicar una historia. Es un ejemplo, pero a mí me pasó, y no me pasó una vez, me pasó varias veces. Cuando trabajaba precisamente en el hospital universitario, me tocaron pacientes testigos de Jehová. Y todos entendemos, los anestesiólogos más que nadie, somos los terapistas dentro del quirófano. Sabemos que si no ponemos transfusiones sanguíneas, cuando el paciente ya perdió una gran cantidad de volumen sanguíneo, si no restituimos esa sangre, el paciente va a fallecer. ¿Por qué razón? Porque la hemoglobina, o sea, el componente principal de la transfusión de un paquete globular o de una transfusión sanguínea, la hemoglobina es el transportador de las moléculas de oxígeno. Si yo no le envío a mi paciente esta necesidad inherente y urgente, estoy condenando al paciente a que se fallezca. Claro que yo, desde el punto de vista, hasta jurídicamente, está justificado que se lleve a cabo dicha transfusión. Y no lo hice una vez, lo hice varias veces. ¿Y hay alguna problemática por esto, doctor? No sé. Primero, como dice el doctor Alonso, hay mucho tema jurídico implicado tanto del lado del paciente como del lado del médico. Pero en el caso de una urgencia o una emergencia, o en el caso, como bien menciona el doctor Alonso, que estamos en quirófano, también soy cirujano, entonces, más bien yo soy cirujano, entonces somos un equipo dentro del quirófano. Si yo soy el cirujano y tengo al paciente testigo de Jehová que está perdiendo mucha sangre y el doctor está en el equipo como anestesiólogo, y él sabe que es indicación poner estos paquetes globulares, nuestra principal función es preservar la vida. Exacto. Eso es nuestra obligación como personal de la salud, es preservar la vida. Después vemos lo siguiente. Claro, adelante. Sí, es que si no lo hace uno, incurre uno en lo que se llama negligencia médica, jurídicamente hablando. La negligencia es un descuido, una desatención. Y mi necesidad ante esa urgencia para ese paciente que está sangrando es transfundirlo. Si no lo transfundo, incurro jurídicamente en una negligencia por omisión. Entonces también, digo, es un tema controversial. Existe la otra parte. Personas vamos a hablar también de testigos de Jehová, que necesitan una transfusión, pero no necesariamente está en peligro su vida. Bueno, ahí sí es otra cosa. Entonces, ahí ya estamos hablando de otra situación en la cual se le pueden dar otras opciones que a lo mejor no le ayudan, igual que una transfusión, pero le pueden seguir ayudando para su patología. Sin embargo, es una situación diferente. Cuando está en peligro la vida, nuestra función es preservarla. Claro. ¿Y qué sucede con las personas antivacunas?
por ejemplo? Porque también es un derecho el recibir su ¿Cuál? vacunación. Perdón, no escuché. Las personas antivacunas, en este caso. ¿Las personas qué? Antivacunas. Ah, pues es una decisión de ellos. Es que es propia. Ahí sí no. No pueden llegar y No. obligarlo a la vacuna. No. Es igual como platicaba el Como doctor. con el SIDA, como el paciente del SIDA, que no quiere recibir tratamiento alguno. Es una decisión personal. Es un derecho personalísimo, desde el punto de vista jurídico, que el paciente acepte o rechace cualquier tratamiento médico y o quirúrgico. Lo que es controversial en el tema antivacunas es que el hecho de que en una población cierto porcentaje decida por su propio derecho no vacunarse, eso implica que ese grupo social pueda seguir teniendo acceso a esa enfermedad. Exacto. Eso es por eso que es tan controversial el antivacunas. Un paciente con cáncer que decide no tener tratamiento anticáncer, simplemente es su cuerpo y no está afectando a su sociedad alrededor. Sin embargo, las vacunas son para evitar enfermedades infecciosas. Si un porcentaje de la población decide no vacunarse, el resto de la población tendríamos que estar lidiando con esta enfermedad por mucho tiempo más. Eso es la diferencia, y porque en el caso de las vacunas estamos afectando también de manera social el tratar de combatir una enfermedad. Claro. Por eso es como la... Sí, doctor. La obligación de la Organización Mundial de la Salud en este tipo de circunstancias, y como cualquier entidad patológica, es la de promover la salud, pero también la prevención, la profilaxis. Ahorita con la pandemia, desafortunadamente, hay videos e información por internet, tanto a favor como en contra de las vacunas, e incluso de médicos prestigiados a nivel internacional se oponen a la cuestión de la vacuna. Entonces, sí, la doctora tiene toda la razón, en el sentido de que si esa persona decide por sí misma no vacunarse, evidentemente va a poner en riesgo y primeramente a su entorno familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los puede contagiar. Ese es un gran problema, es un problema de salud pública. ¿Hasta qué punto el Estado está obligado a obligar a toda la población a vacunarse? Bueno, lo más idóneo es que se vacunen todos de libre elección, pero no todos lo van a decidir. De hecho, yo tengo familiares que no quieren saber de la vacuna y están en su propio derecho, pero existe ese riesgo que menciona la doctora y es una cosa real. Muy bien. Nosotros tenemos que hacer otra pequeña pausa, pero regresamos más con este tema. Qué bueno que continúa con nosotros en Cuidando mi Salud. Ahora vamos al video que nos presenta el Departamento de Cultura Física y Deportes sobre los ejercicios en casa con ayuda de algunos implementos. Hola, mi nombre es Julieta Tiscareño y el día de hoy vamos a tener nuestra siguiente cápsula. Esta cápsula se trata de utilizar nuestros implementos que ya habíamos realizado en la anterior cápsula. La práctica del ejercicio físico actualmente es un componente muy importante en la conquista de buenos indicadores de salud, que den lugar a una mayor longevidad y a una buena calidad de vida. Se entiende al ejercicio físico como una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetida y realizada con un solo objetivo, que es relacionado a mejorar el mantenimiento de uno o más componentes en la aptitud física. El ejercicio físico genera efectos positivos en tu autoestima, mejora el estado de ánimo, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, ayuda a controlar el peso, mejora la condición física, reduce el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso. Además ayuda a controlar la presión sanguínea, mejorando nuestra flexibilidad y la postura corporal. Ayuda a aumentar la fortaleza en los músculos y los huesos, además de prevenir lesiones. La OMS
ha llamado a la sociedad a mantenerse activa durante esta pandemia, como prevención de COVID-19, generando de esta forma la adaptación del ejercicio físico dentro de nuestros hogares. El día de hoy vamos a realizar una rutina de full body. Vamos a realizar 3 series y te voy a ir indicando cuántas repeticiones vas a ir haciendo de cada ejercicio. El primer ejercicio va a ser sentadilla con peso. Lo puedes hacer con tu balón medicinal o con las botellas. De preferencia vas a realizar 12 repeticiones. Recuerda que tus rodillas no deben de sobrepasar tus puntas. Para que puedas bajar un poco más, trata de sacar glúteo para que puedas realizar bien la sentadilla. El siguiente ejercicio es press militar con elevación frontal. Vas a subir, vas a extender tus brazos y vas a elevar tu implemento que no pase más arriba de tu cabeza. Procura que cuando hagas el press militar, tus hombros vayan hacia arriba lo más que puedas, extiendes y subes implemento. De este vas a realizar 10. El tercer ejercicio es peso muerto. Lo puedes realizar con tu liga de resistencia que acabas de hacer en el anterior segmento o con tus botellas de agua. De esta forma tienes que doblar un poco tus rodillas, tratar de bajar en una cosa que tengas tus botellas, tocar tus puntas y extender. Tienes que tratar de sacar glúteo para poder bajar. El trabajo se tiene que sentir en la parte de atrás de las piernas. De este vas a realizar 12 ejecuciones. El siguiente ejercicio es abdominal. Te vas a recostar, vas a subir tu implemento hacia arriba y vas a hacer crunch hacia los lados. Este ejercicio lo vas a repetir al menos 15 veces. El desplante frontal vas a llevar una pierna hacia adelante, procurando que tu rodilla no sobrepase tu punta. Haces el desplante, regresas, juntas tus pies y haces una elevación lateral. Si tienes solamente un implemento, lo puedes ir combinando. De este vas a realizar 10 ejecuciones, tratando de que sean 10 de una pierna y 10 con la otra pierna. Y por último, el siguiente ejercicio va a ser tríceps patada de mula. Aquí vas a llevar tu implemento, ya sea liga o mancuerna, hacia atrás, procurando de que tu tríceps sea el que trabaja. Recuerda pegar bien tu codo a tu cuerpo. Lo único que se mueve es tu antebrazo. Si te inclinas un poco más, vas a sentir más el trabajo. Puedes realizar la ejecución de los ejercicios del 1 al 6 en el orden en el que te los indiqué. Y después puedes repetir 2 veces más esa secuencia de ejercicios. Recuerda descansar aproximadamente 1 minuto entre cada serie de ejercicios y recuerda estirar al final. Pues agradecemos mucho al Departamento de Cultura Física y Deportes por estas cápsulas muy interesantes que nos están ofreciendo en este programa de Cuidando mi Salud. Y bueno, vamos a continuar con la temática que tenemos este día con la doctora Paulina y con el doctor Salvador. Doctora Paulina, pues, ¿qué se entiende por consentimiento informado? El consentimiento informado es una de las partes más importantes del expediente clínico. Lo conocemos como un documento, pero realmente es todo un proceso. El consentimiento informado es siempre darle la información al paciente de qué es lo que tiene, qué se le va a hacer, qué puede suceder si se le hace, qué puede suceder si no se le hace. Finalmente es esto que platicábamos de la relación, es donde se plasma la relación médico-paciente. Lo importante del consentimiento informado es que lo firma tanto el médico tratante como el paciente, o en el caso de los niños, sus papás o sus tutores. Y este es un
funciona como un documento con valor jurídico. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo importante y es la manera en la que podemos nosotros como médicos y también los pacientes comprobar que nos dieron la información de que podía pasar o no podía pasar si hacemos o no hacemos algo con respecto al manejo de nuestra salud. Así es. Otro tema importante, doctor Salvador, es la confidencialidad. Es un derecho que también se tiene. ¿Cuál? La confidencialidad. Ah, sí, por supuesto. Sí. Todo paciente, a propósito del respeto a la persona, debe de ser tratado en ese sentido también. No nomás en cuanto a la atención médica, sino a la confidencialidad. Vaya, los dos pilares importantísimos en la relación médico-paciente es la confianza, por una parte, la confianza depositada de parte del paciente al médico, y la confidencialidad, que es obligación del médico, tratar con respeto y con secreto profesional la entidad y la patología de dicha persona. Nosotros no podemos andar en los pasillos diciendo, oye, ¿ya viste a fulanito, a perenganita de tal? Fíjate que trae un problema de rodilla. No, nosotros estamos obligados simplemente en sesiones hospitalarias a tratar los casos, pero en forma indistinta, sin señalamiento de quién se trata el paciente. Decimos, en términos generales, es una paciente femenina o un paciente masculino de tal edad, con estos antecedentes médicos. No decimos nombres. ¿Sí? Tal vez lo único que podemos decir es el nombre de pila, la señora Guadalupe, el señor Salvador, por decir un ejemplo hipotético. Pero no podemos decir más allá de esto. Se rompe esa confidencialidad cuando el médico incurre en esta práctica, ¿sí? Y eso es ilegal. Eso no debe de permitirse. Es ilegal desde el punto de vista ético. Nosotros, desde el punto de vista deontológico, la deontología, que la doctora sabe perfectamente de lo que estoy hablando, es la manera y el camino como me debo de comportar éticamente en mi relación médico-paciente. Muy bien. Nosotros tenemos que hacer otra pequeña pausa, pero ya estamos en la parte final de nuestro programa de Cuidando Mi Salud. En el siguiente bloque estaremos hablando específicamente de la Comisión de Arbitraje Médico. Quédese con nosotros. Pues ya estamos en la parte final de Cuidando Mi Salud. Agradecemos mucho que siga con nosotros en este programa y bueno, ya le comentábamos un poquito antes al doctor Salvador que nos platicara sobre esta Comisión Estatal de Arbitraje Médico. ¿A qué se dedica? ¿Qué es? Sí, por favor. Primeramente la Comisión Estatal de Arbitraje Médico nació en agosto de 1999. Hay que recordar que la Comisión Nacional nace 3 años antes por decreto presidencial y era más que nada para coadyuvar y ayudar a las instancias jurisdiccionales, a los juzgados, de todas las artes de expedientes que había en ese momento en cuanto a demandas en contra de servicios médicos, en contra de profesionales médicos en todo el territorio nacional. Esto nace con Cedillo en julio del 96. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico en nuestro estado nace en agosto del 99. Es un órgano descentralizado, con personalidad y patrimonio jurídicos propios, pero su principal función es la de dirimir controversias entre usuarios, pacientes o familiares de estos en contra de servicios médicos aparentemente con mala praxis, ¿sí? Ya sea por irregularidades en la prestación del servicio o por negativa de ofertar ese servicio médico, conllevando como una herramienta final, al final del día, en cuanto a esta atención de dirimir estas controversias, más que nada conduciendo a una mejor calidad de los servicios médicos en nuestro estado. Esa es la principal función de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. ¿Cuáles son los casos que atiende esta comisión? Nosotros atendemos todos los casos que sean presentados por
y una inconformidad por parte del usuario o familiar de este en cualquier área de la medicina, y sobre todo, atendemos sobre todo las irregularidades en la prestación del servicio médico. Vaya, yo atiendo a un paciente, yo soy anestesiólogo. Si un paciente me quiere presentar una inconformidad médica, pues me puede presentar una inconformidad médica porque yo le haya puesto un bloqueo regional a dicho paciente y haya tenido una secuela por una neurolisis que es factible con el acto médico aplicado y que tenga una permanente lesión del nervio crural, por decirte un ejemplo. En cualquier área se puede presentar esta circunstancia. Es sobre irregularidades del servicio o negativas de atención médico. Y ojo con esto, en la actualidad, con la pandemia, hay muchas atenciones médicas que se dejaron a un lado por las diferentes patologías. Estoy hablando de pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónico-degenerativas y que presentan a su vez, por ejemplo, la patología de insuficiencia renal crónica, que dicho sea de paso, es un azote para cualquier sistema de salud, este tipo de patologías, por la implicación de los gastos médicos que implican esta circunstancia. ¿Qué ha pasado con estos pacientes? Que desafortunadamente no se les ha dado la atención adecuada que se estaba dando rutinariamente antes de la presentación de la pandemia. Y la pandemia pues, nos cambió la existencia a todo el mundo y en todos los sentidos. No se diga en el aspecto médico. Claro. Nos hablaba sobre estos casos que atiende. ¿Qué casos no atiende la comisión? Por ejemplo, cuando el paciente está inconforme con un médico en lo particular y quiere como que se le castigue, esos casos nosotros no lo atendemos. Los montos económicos de un servicio médico, nosotros no atendemos eso. Hay que entender que la instancia de la comisión es una instancia de buena voluntad de las partes y estamos sujetos a esa circunstancia de la buena voluntad de las partes. Nosotros no somos quienes para decir al médico, cobraste excesivamente. Claro que dentro de lo que implica la misma definición de la calidad de la atención médica, implica que sean costos razonables. Pero tú vas a tener en cualquier momento ejemplos de esta naturaleza en cuanto a cobros. Que el doctor Juanito Pérez, te estoy dando un caso hipotético, por una apendicectomía te cobra 40,000 pesos y otro 20,000. Entonces, hay una diferencia bastante marcada. Nosotros no somos nadie para decir estás bien o estás mal en este sentido. Lo que son asuntos en ese sentido de cobros excesivos, nosotros no somos la instancia adecuada para dirimir esa controversia. Los aspectos de tipo laboral tampoco hay una recurrencia en nuestra comisión que llegan pacientes a los cuales no les hacen caso por la cuestión de las incapacidades médicas, sobre todo para patologías ya permanentes, pacientes parapléjicos. Voy a poner un ejemplo hipotético. Bueno, se supone que la institución pública tiene la obligación de extenderle sus incapacidades, licencias médicas. Su licencia y sus incapacidades, su incapacidad permanente como debe de ser, pues a veces ni siquiera está tramitada en forma correcta. Entonces, llegan con nosotros para que nosotros hagamos algo. Eso nosotros no lo hacemos. Nosotros lo único que hacemos es orientar a esta persona a que se vaya al Departamento de Medicina del Trabajo para que sea la instancia adecuada para que corrija esta normalidad. Y así por ese tipo. Los juicios, ya las carpetas de investigación ya abiertas previamente en cualquier juzgado, sea de lo civil, mercantil, administrativo, incluso penal, nosotros ya no tenemos nada que hacer en ese sentido. Muy bien. ¿Las personas interesadas en alguna cuestión de esta, dónde pueden dirigirse, doctor? A la oficina, a las oficinas de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, que se encuentran precisamente en lo que era anteriormente el antiguo Hospital Hidalgo, en la entrada de urgencias y en lo que era específicamente el área del sector privado,
del antiguo Hospital Hidalgo, ahí están las oficinas de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. El teléfono, el que me sé, es el 918 11 88. Repito, 918 11 88. Y lo mejor es que vayan en forma personal a presentar su inconformidad médica para ser tratados correctamente en cuanto a esa inconformidad. Muy bien. Doctora Paulina, pues un mensaje final, por favor. Este tema nos da para varios programas, ¿verdad, Así doctor? es. Oh, sí. Yo nada más quiero, algo que no se puntualizó es que he tenido la fortuna de tomar varios seminarios con la COESAMED y todos sus comisionados y subcomisionados, y algo que he aprendido son dos cosas principales. Ellos están para conciliar, que es como el resumen de lo que nos acaba de decir el doctor Salvador. O sea, ellos no están para el tema jurídico, están más bien para conciliar. Cuando las dos partes quieren llegar a un acuerdo sin llegar a una instancia jurídica. Y la otra es que también existe la posibilidad de que los médicos levanten una queja contra los pacientes, cuando no se tiene ese respeto, porque también del lado del profesional de la salud también tenemos nuestros derechos y obligaciones. Entonces también como personal de la salud podemos acudir a esta instancia a levantar alguna queja de alguna falta de respeto que tuvo algún paciente que atendimos, y también nos pueden ayudar a sacarla adelante. Perfecto. Doctora Paulina Andrade Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Doctor Salvador Alonso Sánchez, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Cuidando Mi Salud. Y también usted, que lo hizo a lo largo de esta hora, muchísimas gracias. Lo esperamos la próxima semana en un programa más de Cuidando Mi Salud. Muchas gracias. Bye.